modificar o reestructurar nuestras conductas y hábitos financieros, la economía doméstica o familiar se encarga del estudio de la economía en dicho contexto, entendiendo que una casa es una unidad de gestión y de actividad económica. Estas áreas están afectadas por sus hábitos de consumo, pero también por los vaivenes de la economía nacional e internacional. Por ello, es importante estar preparados y tener en consideración algunos aspectos relevantes para la toma de decisiones en cuanto a finanzas se trata. ¿Sabías que en Chile existen más de 4 millones de personas con deudas vencidas? Es decir, no cumplen con sus obligaciones de pago. El perfil del chileno tiene un nivel de deuda de 2 millones de pesos, percibiendo como ingreso promedio un monto cercano a los 500.000 pesos. Lamentablemente los números no son los deseados, entonces esa disparidad entre los ingresos y los gastos hace que en el corto plazo tengamos números negativos como que el 25% de los chilenos está sobreendeudado. En el actual escenario económico internacional, debido a la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, la incertidumbre que existe con respecto a la economía nacional y las vicisitudes propias de una coyuntura como la actual en nuestro país, se potencia el alza de precios de alimentos en general, castigando duramente las billeteras de las familias chilenas. Claro, la pandemia todavía no está golpeando en términos económicos. El 10,5% está explicado en gran medida por los efectos económicos de la pandemia. Por otro lado tenemos la guerra que todavía está entre Ucrania y Rusia. Ellos nos aportan con el aceite de maravilla, con trigo, y justamente esos son insumos que están en la canasta del IPC, y que al haber aumentado sus precios, obviamente la inflación también se ve elevada, no solamente por lo que ya hemos venido viendo de la pandemia, sino que la guerra también nos afecta, nos pega dos veces. ¿Ansiedad o necesidad? Existe un tipo de comprador muy emocional. ¿A qué obedece esto? Son compras realizadas por impulsos en las decisiones del consumidor. La pandemia generó un cambio en el comportamiento por parte de los compradores, el mayor en las últimas décadas, acelerando nuevas preferencias como que la empatía de las marcas es casi obligatoria para entender al nuevo consumidor, el que lleva casi 3 años inmerso en una profunda tensión emocional producto del COVID-19. Algunos elementos para gestionar de mejor manera la economía doméstica son, por ejemplo, planificar los gastos del mes y llevar registros, aprovechar las ofertas en los supermercados y farmacias, evitar comprar artículos tecnológicos de lujo y desarrollar hábitos de ahorro. Hay que priorizar el consumo de los distintos bienes y servicios que un hogar de promedio en Chile o de clase media en Chile que está consumiendo, que los mantenga, que trate de evitar hacer uso de deuda para poder financiar algunos consumos, como por ejemplo paquetes turísticos, que siempre uno trabaja para tener una casa, un auto, para viajar al extranjero, pero ahora no es el momento para adquirir deuda. Las tasas están, por las nubes, y no es recomendable endeudarse, priorizar el consumo, priorizar los alimentos, los comestibles, el consumo que necesita una familia normalmente para vivir, y dejar de lado un poco el lujo, al menos por todo lo que es del 2022, quizás parte del 2023, y ya hacia el 2024 esto se va, esperemos, a normalizar, como para retomar el patrón de consumo que normalmente uno como chileno de clase media quiere o desea. Se han llevado a cabo políticas públicas como la entrega del IFE laboral, diversos bonos y el retiro de los fondos previsionales, los que incentivaron y activaron la economía nacional. En este contexto, el gobierno actual presentó el nuevo plan Invirtamos en Chile para estimular la inversión, acciones que permitirán recuperar el empleo y mejorar las oportunidades de trabajo y, en consecuencia, generar mayor bienestar a todos los y las chilenas. Ya tenemos una economía que hay que tomar acciones. Una de las acciones fue, por ejemplo, subvencionar el precio de la parafina, que por el tema de las cadenas de suministros globales del petróleo hizo que aumentara el precio de la parafina acá en Chile. Eso se agradece un montón desde el punto de vista de las familias, porque al final es un alivio. El gasto público siempre tiene que estar orientado a asegurar el bienestar de las personas, el bienestar de las familias, y eso es lo que ha estado haciendo el gobierno hasta hoy día. Y también, obviamente, uno puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero son decisiones que hay que tomar rápido, con poco tiempo, y por eso algunas veces no todos están contentos con esto, pero no implica que sean malas medidas.
Es importante considerar que quien administra bien sus recursos obtiene beneficios directos como una mayor estabilidad económica e indirectos como reducir el estrés y la ansiedad, así como una mayor proyección en el ámbito personal, familiar y laboral.